Muchas gracias. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, trasladó el 30 de octubre de 2019 a la Coordinadora Europea del Corredor Mediterráneo su voluntad de avanzar precisamente en el desarrollo de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Pero ahí se quedó, no sabemos nada más. Es solo otra muestra de la pasibilidad de este Gobierno y los que le preceden a la hora de llevar a cabo los compromisos asumidos y de ejecutar las infraestructuras que sin duda favorecen la conexión interterritorial, así como la conectividad de Europa y la fluctuación de personas y mercancías. Cabe, sin embargo, destacar que la migración del ancho ibérico al estándar WIC, que es más estrecho, es solo un objetivo a medio y largo plazo por etapas. Y esto desde la propia página de Adif. No podemos obviar la importancia del sector ferroviario y, sobre todo, de las malas conexiones a día de hoy con los puertos, especialmente en el transporte de mercancías, destacando el poco peso de estas últimas en nuestro país. De manera específica, el 14 de septiembre de 2010, hace nada menos que 10 años, el Ministerio de Fomento elaboró un plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en España, donde se detallaba que España es el país con la menor cuota modal de transporte ferroviario y mercancías entre los países más significativos de la Unión Europea, con un 4%. Ya entonces, es decir, hace 10 años, se analizaron las causas de la falta de competitividad en materia económica. Y es que, a pesar de que el coste unitario de la tonelada transportada por ferrocarril en condiciones normales de explotación debería ser inferior al coste por carretera, en la práctica no resulta así, debido especialmente a 3 motivos: que los costes son ineficientes, como los de maniobras innecesarias, por ejemplo, el cambio de ancho, y, sin embargo, a día de hoy, 12 años después, se sigue planteando que se trata de un objetivo a medio y largo plazo. Otra de las causas es la falta de inversiones específicas tanto en infraestructuras lineales como modales, las terminales y los centros logísticos ferroviarios. Y, por último, el bajo aprovechamiento de los recursos disponibles. A lo que hay que añadir que la baja inoperabilidad con las infraestructuras ferroviarias del resto de Europa genera impactos negativos tanto en calidad como en coste. Y todo eso estaba recogido ya en el informe que se hizo por Fomento en 2010. El objetivo, entonces, era alcanzar en 2020 una cuota modal del 10%, 45.000 millones de toneladas por kilómetro y 100 millones de toneladas. Lo cierto es que en 2018 tuvimos una cuota del 5%, lejos del 10%, con 6.000 millones de toneladas por kilómetro, 6.000, lejos de los 45.000, y 26 millones de toneladas de mercancías, lejos de los 100, 26 de 100. Lejos de cumplir los objetivos, hablamos de una caída de 130 millones solo de 2019 respecto de 2018. A mayores, el Libro Blanco de Transporte de 2011 estableció un objetivo de cuota modal del 30% para 2030 y 50% para 2050. Huelga decir que estamos lejos, con un 5%. Tenemos la misma cuota que en 2015. Estos objetivos fueron reiterados en diciembre de 2017 por el entonces ministro de Fomento a través del Plan de Impulso de Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023. ¿Qué queremos decir con esto? Que de legislatura en legislatura se van haciendo proyectos, planes, análisis y al final siempre estamos estancados en el inicio de todos estos proyectos. Por eso y por la necesidad de cumplir los plazos y compromisos a la hora de ejecutar lo pactado, sin que quede al albur del Gobierno de turno y ser utilizado, como bien decía la compañera de Ciudadanos, como moneda de cambio electoral, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente con las enmiendas presentadas, una de ellas el tema del cambio del ancho de vía, que estamos intentando negociar con el partido proponente para su buen término. Muchas gracias. La situación ante la que nos encontramos es con una proposición no de ley absolutamente favorable al Gobierno, que trata de apoyar y básicamente pasarle una mano por el lomo al Gobierno, traída, por supuesto, por el partido del Gobierno, como no podía ser de otra forma. La proposición no de ley es absolutamente genérica y no aporta soluciones concretas a los problemas de movilidad en España. Esa es la cuestión. Hemos tratado y hemos propuesto una serie de enmiendas que realmente irían en esa dirección para tratar de obtener algún resultado concreto derivado de esta PNL. Si no, nos encontraremos con una PNL aceptable en sus términos generales, pero absolutamente inútil en sus términos concretos. Gracias. Buenos días. Voy a ser breve, dado la necesidad que tenemos de tiempo, ¿no?
el Grupo Parlamentario Vox va a votar a favor de la proposición de ley en los términos propios de la proposición de ley, es decir, no ampliar la prórroga de las AP2 y la AP7, ni no ampliar las tarifas y precios de la AP7 y de la AP2. Claro está, siempre que sea cierto lo que manifiesta en la proposición de ley, en los fundamentos, de que ya se ha pagado más de 80 veces estas. Nosotros no hemos podido comprobar el grado de la situación de abono de amortización, con lo cual tenemos que dar por válido lo que viene manifestado en los fundamentos de la proposición de ley. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidente. El transporte aéreo es uno de los sectores más afectados y ha tenido una caída de un 95% en vuelos y un 99% en pasajeros respecto al mismo periodo de 2019. Además, un 82% del total turistas extranjeros eligió la vía aérea como forma de entrada a nuestro país. Y no podemos olvidar que el turismo genera 150.000 millones de euros al año, suponiendo un 12% del PIB y generando casi 3 millones de puestos de trabajo, es decir, casi un 13% del empleo total en España, alcanzando incluso hasta un 40% en determinadas provincias donde el turismo es la actividad por excelencia, como resulta Baleares o Canarias. Pero además, tanto en estas dos provincias como en zonas como puede ser la Costa del Sol, Málaga, Costa de la Luz, Cádiz, Costa Brava, Costa Dorada en Cataluña, Costa Blanca, Alicante, entre otras muchas, si cae el sector aéreo, caen los comercios y cae el transporte por carretera. Sin embargo, la opinión del Gobierno es que el turismo es un sector precarizado y de poco valor añadido, según su propio ministro de Consumo. Preguntémonos cómo va a ser un sector precarizado la industria que ha hecho a Baleares una comunidad inmensamente rica. Así nos va. Por ejemplo, debo decir que en Ibiza, antes de que llegara el turismo, no había ni para comer. La gente se marchaba. Se marchaban porque no tenían que comer y volveremos a lo mismo con este Gobierno. Y haciendo gala dicha afirmación, el actual Gobierno ha intentado intencionadamente destruir el turismo en España por todos los medios y, consecuentemente, la economía y el empleo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando mi grupo parlamentario presentó esta iniciativa que hoy se debate en mayo, por orden de Sanidad se estableció una cuarentena obligatoria de 14 días a los turistas que llegaran del extranjero. En lugar de corredores seguros para evitar contagios y permitir la recuperación económica, veto total. ¿Qué turista iba a querer venir a nuestro país 7 días para guardar una cuarentena de 14? Mientras el 13 de mayo la Comisión Europea establecía recomendaciones para viajes entre países europeos en base a criterios epidemiológicos, capacidad de medidas de contención y prioridad de zonas turísticas especialmente, el Gobierno de España, a los escasos 2 días de aquellas recomendaciones, se limitó a bloquear el turismo. ¿Por qué quiere el Gobierno empobrecer a los españoles? Esta es la pregunta. Pero es que este grupo parlamentario ya lo advirtió cuando el 21 de mayo, a la escasa semana de todo aquello, solicitó el establecimiento de un corredor seguro con Baleares, habida cuenta de que el nivel epidemiológico todavía era muy bajo. Y todo ello en base a las recomendaciones europeas, con medidas de contención del virus, pruebas PCR y cualesquiera que garantizaran la salud de los ciudadanos. Como siempre, un paso por delante, avanzamos que España estaba haciendo el ridículo, estableciendo restricciones a terceros países cuando había sido el epicentro del virus por su nefasta gestión y que serían los terceros países los que finalmente acabarían estableciendo restricciones a España por ser el país con mayor tasa de contagios y mortalidad. Así ha sido. Según la información publicada por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el 18 de septiembre, hace escasos 3 días, los países que actualmente exigen algún tipo de cuarentena a viajeros procedentes de España es nada menos que esta lista inmensa, es decir, casi todo el mundo. Los que han establecido algún tipo de cuarentena son Bahamas, Bélgica, Benín, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Finlandia, Georgia, Granada, Haití, Irán, Irlanda, Islanda, Islas Cook, Jordania, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Nauru, Níger, Noruega, Países Bajos, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y Uzbekistán. Otra larga lista llena los países que directamente vetan, es decir, prohíben a viajeros de España, entre los cuales encontramos Marruecos, Argelia o Mauritania. Parece irónico que los países que nos tienen prohibida la entrada al suyo invadan a diario nuestras costas. Ahí está la debilidad internacional de España.
En definitiva, para evitar que este Gobierno culmine su cambio de régimen y nos convierta no solo en el país con mayor tasa de contagios y de muertes, sino en el más pobre, debemos reactivar la economía. Con las restricciones y vetos impuestos por medio mundo, resulta totalmente inviable la recuperación de uno de los sectores que más riqueza generan en nuestro país. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox considera imprescindible y urgente el establecimiento de acuerdos con terceros países para favorecer la conectividad y reactivar el flujo de transporte aéreo y evitar así el veto y cuarentena impuestos a España, sustituyéndolos por protocolos sanitarios como podrían ser el PCR, serológicas, control de temperatura o las que se considerarán necesarias. Los acuerdos podrían establecerse inicialmente con Reino Unido como principal emisor de turistas, así como con la Unión Europea, con especial atención en Alemania y Francia, para posteriormente ir ampliando con el resto de países. Era difícil hacerlo peor. Hemos pasado de ser el país que establecía restricciones a ser el país repudiado por todo el mundo. El Gobierno atribuye a la oposición un carácter crítico y poco colaborativo como excusa para justificar la ruina intencionada a la que nos lleva su nefasta gestión. Pero es que no se puede ayudar a quien quiere destruir España. Esta es nuestra aportación. Veamos si votan a favor del bienestar del pueblo, de la reactivación de la economía y del empleo, o si se confirma su único deseo del cambio de régimen a favor de la ruina de los ciudadanos. Claro, ya sabemos que a los gobernantes están a gusto en su chalet y de vacaciones en palacios. Pero que luego no digan que no aportamos soluciones. Ustedes no quieren soluciones, quieren ruina. Tenemos el enemigo en el Gobierno y luego preguntan si hay motivos para la moción de censura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias también al señor interviniente. Nos encontramos con una PNL que es absolutamente genérica. La exposición que ha hecho el señor del Partido Socialista no es más que una alabanza a las medidas que ya ha tomado el Partido Socialista y que, bueno, aparentemente suena muy razonable, pero la realidad es que la PNL que traen hoy aquí a esta comisión es absolutamente genérica y si la aprobásemos, si quedase aprobada por el Congreso, no tendría ningún efecto práctico. La realidad es que solo dice insta al Gobierno a continuar el diálogo, lo cual genera dudas, porque si ese diálogo ya existe, ¿por qué tiene el Congreso de los Diputados que instar al Gobierno a continuar ese diálogo? Si ese diálogo ya existe y ya se ha producido, no es necesario que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a nada. Es más, si eso fuese así, esta PNL sería totalmente inútil, en la medida en que no hace más que avalar algo que ya existe. Por lo tanto, sugerimos que se elimine ese continuar el diálogo. Lo primero, porque es una alabanza directa al Gobierno, que creo que no es cuestión del Congreso de los Diputados hacer. Y lo segundo, porque se le daría un carácter más genérico a abrir el diálogo. Por un lado. Y por otro lado, presentamos una segunda enmienda que trata de centrar un poco los objetivos de esta PNL. La clave será que se produzca una… Sí. Perdón, ¿sucede algo? Perdón. La clave es que ese diálogo se concrete en un plan estratégico para el transporte de pasajeros por carretera. Un plan a corto, medio y largo plazo que confiera previsibilidad al sector. Y creemos que esta cuestión que introducimos y que proponemos al Partido Socialista que acepte es lo suficientemente genérica, pero específica a su vez, para centrar un poco la PNL. Es neutro, no es partidista y lo único que busca no es comprometer ayudas, no es comprometer presupuesto, es dar previsibilidad a un sector que necesita anteponerse a las medidas que se vayan adoptando para así poder adaptarse a la nueva situación que se vaya produciendo. Nueva situación a la cual se refieren expresamente y profusamente en la proposición no de ley. Por lo tanto, parece muy justo que a este sector del transporte por carreteras se le dé la información con adelanto suficiente para que puedan capear el temporal de la mejor manera posible. Creemos que es una propuesta de enmienda muy razonable y que esperamos que el Partido Socialista apoye y se funda en una transaccional. Gracias.
Bueno, nos presenta una PNL el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, actualmente en el Gobierno, instando al Gobierno, lo que entendemos que quiere presionar. Bueno, el proyecto no de ley llama la atención que en el punto 1 dice cumplir con la disposición adicional tercera del Real Decreto 13/2018. Pues también es una cosa vacía, o sea, que tiene que cumplir. No entiendo. Y luego, el Real Decreto 13/2018, como sabe, como han dicho aquí los compañeros, es de la famosa Real Decreto de Ábalos, que es transmitir las competencias a las comunidades autónomas en la disposición adicional primera, habilita. Luego, las otras cosas, lo que está pendiente todavía, que si había que regularlo a través de la ley orgánica o no. Y luego presenta habla de que presiona, o sea, que instando al Gobierno que para modificar y que permita perseguir el intrusismo y el monopolio. Eso es por ley, o sea, no puede perseguir, eso es su obligación. El Gobierno tiene que perseguir el intrusismo y el monopolio. Lo que sí es una incongruencia, porque parece ser que lo que se pone de como dice una compañera de Ciudadanos, que hay una guerra y parece que se ha puesto del lado de un bando, ¿no? Y entonces es una incongruencia, porque el monopolio será del lado de que se pone uno, pretenden. Repito, una incongruencia. Analizar las sentencias relativas al Real Decreto 1076/2017. Me parece estupendo analizar y estudiar las sentencias, siempre es bueno, ¿no? Tramitar un proyecto de ley y cambiar las infracciones de graves o muy graves con la posibilidad de revocar la autorización VTCS. Bueno, como ha dicho aquí también los compañeros, pues bueno, cambiar las infracciones muy graves con la posibilidad de revocar, se deduce que lo que quiere es revocar la autorización de VTCS a través de unas imposiciones de infracciones graves o muy graves. Pues bueno, no creo que sea la forma más conveniente de buscar una solución al problema, ¿no? Quizás a lo mejor deberíamos investigar quién fue el que autorizó esas VTCs, esas licencias, y por qué se ha sobrepasado el ratio pactado de 1,30. Como saben y como debieran saber el que propone Unidas Podemos, pues se ha estado emitiendo licencias VTCs en Barcelona. Señor Trías, por favor, debe acabar. ¿Tengo que acabar ya? Se me ha pasado. Bueno, simplemente, mire usted, en Canarias no tenemos este problema, con lo cual es evidente que allí se han hecho bien las cosas y en otras comunidades autónomas no. Y bueno, pues hay que consultar al Consejo Nacional de Mercados y de Competencia, a los directores generales de transporte, la Comisión de Director General de Transporte, y seguir sus pausas. Nosotros nos abstendremos porque vemos que es una PNL genérica, sin términos concretos, que no aporta nada, simplemente con objeto de hacer campaña electoral, deduzco. Muchas gracias, muy amables. La prioridad absoluta de este Ministerio tendría que ser facilitar el acceso a la vivienda a las familias. La construcción, recordar que supone el 5,5%, o supuso en el 2019 el 5,5% del PIB, con 1.270.000 puestos de trabajo, que supuso el 6,5% de la población activa ocupada. Estamos a la cola de Europa en construcción de vivienda de protección oficial. En el 2008 se entregaron 63.000 viviendas y en el 2018 nada más que 5.000, o sea, una bajada del 90%. Para esto habría que buscar la colaboración público-privada y favorecer, antes que tarde, la construcción inmediata de vivienda de protección oficial, que estamos muy escasos. Solamente en nuestro parque de vivienda supone el 2%
de este tipo de viviendas, comparado con el 17% en Reino Unido, o en la ciudad de Viena es más de un 30%. Proponemos promover la simplificación de los trámites para la obtención de licencias. Una obtención tardía de licencia puede suponer un incremento de precio de hasta 25.000 o 40.000 euros, dependiendo de la provincia. Promovemos la reducción del IVA al 4% de la primera vivienda habitual para hacerlo más accesible a las familias. Evitar medidas respecto a la vivienda vacía que suponga un menoscabo al derecho de propiedad. En España, realmente el 70% de las viviendas vacías corresponden a lo que llaman la España vaciada y tan solo el 10% se encuentran, de lo que es vivienda vacía, se encuentran en poblaciones de más de 500.000 habitantes, con lo cual parece un tema meramente ideológico esto de querer ingerir en la propiedad privada para obligar a que los propietarios alquilen sus viviendas. Proponemos una flexibilización y reducción y mejora de procedimientos y cargas administrativas, digitalizando todo el sistema, y así como promover la disminución de la presión fiscal existente en un bien de primera necesidad como es la vivienda. Gracias, señora presidenta. La nefasta actuación de este Gobierno ilegítimo, que nos está tocando sufrir a todos los españoles, nos llevó hace unos meses a un confinamiento salvaje con limitaciones en el transporte ferroviario que, según nuestros sabios gobernantes, es una medida necesaria e imprescindible para superar la crisis. Para lo que se ha servido esta limitación al de servicios ferroviarios es para engrosar en 2.000 la cifra de trabajadores sometidos a ERTE y que esperamos que, por lo menos en este caso, hayan tenido la suerte de haberlo podido cobrar ya, porque, según parece, con este Gobierno cobrar los ERTE se está convirtiendo en una cuestión de suerte. Por esta razón, del Grupo Parlamentario Vox vamos a votar favorablemente a que se reactive nuevamente el estado, los servicios antes de la declaración de este estado de alarma y, en consecuencia, apoyaremos esta PNL del Grupo Popular. En este punto, no puedo desperdiciar la ocasión para hablar del transporte ferroviario en la provincia de Huelva, la que tengo el honor de representar, y tengo que reconocer que hemos debido de ser una de las pocas provincias afortunadas en las que las reducciones de los servicios ferroviarios en estos meses prácticamente no se han notado. Y no es porque haya muchas conexiones ferroviarias, sino más bien por todo lo contrario. Y es que, señorías, como sabrán, Huelva, con sus medio millón de habitantes, 30.000 plazas hoteleras, segundo polo químico, quinto puerto, sigue sin contar con alta velocidad y solo cuenta con una conexión directa con Madrid y un par de ellas con Sevilla, lo cual es dramático. Y, además, en las conexiones con Zafra tampoco hay mucha diferencia porque solamente hay un tren los viernes, sábados y domingos y un tren que tarda en hacer 160 kilómetros 3 horas y media. En estas condiciones, como comprenderán, con pandemia o sin pandemia, si por casualidad encuentran algún viajero en esta línea, más que un viajero, lo que es un aventurero. Y acabo. En este punto, insisto, nuestra posición es favorable a reactivar los servicios y la vuelta de los trabajadores a su normal ocupación, porque la solución en este asunto que nos ocupa no era tanto prohibir, ni limitar, ni restringir, que es lo fácil, es lo que ha hecho este Gobierno de incompetentes que padecemos. Lo deseable, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, y alguien ha comentado brevemente, habría sido saber gestionar esos servicios para que se siguieran prestando de forma segura y adecuados a la excepcional situación, implementando las medidas necesarias para ello, pero para eso hay que ser originales, estudiar, planificar, remangarse y, sobre todo, gobernar, que es algo que está claro que algunos desconocen. Muchas gracias. Sí, vista esta proposición no de ley, está bastante en la línea con las cosas que la línea que hemos venido defendiendo respecto a la agenda de vivienda. Hay un tema que sí nos gustaría resaltar, que es respecto a las medidas urgentes y extraordinarias tomadas para hacer frente al impacto económico en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo y sus posteriores desarrollos. Sin entrar en la insuficiente eficacia de tales medidas, consideramos que estas ayudas extraordinarias
debidas a circunstancias sobrevenidas como es la pandemia del COVID-19, son unas medidas que se deben implantar desde el Ministerio de Agenda Urbana y derivar la gestión de tales ayudas a merced de cada comunidad autónoma acentúa más si cabe la diferencia de amparo a los españoles según su territorio de adscripción. Por lo demás, sí vamos a aprobar esta proposición no de ley.